genio extraordinario apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 741, en mis términos. Niu Kun se sorprendió cuando escuchó lo que dijo Feng Yu. Feng Yu estaba enojado. Gerente Feng, ¿qué quiere decir con esto? Estoy discutiendo contigo sobre esta cooperación. Preguntó Niu Kun. ¿Cooperación? ¿Esta es la cooperación de la que estás hablando? Beida-Kan Group no tiene ningún producto ahora, y mucho menos reconocimiento de marca. La agricultura verde aún no se implementa. Sin embargo, todos quieren imprimir su marca y logotipo delante de mi marca. ¿De verdad crees que estaré de acuerdo? Feng Yu preguntó con frialdad. Feng Yu había pensado que la cooperación era sobre los cultivos después de la cosecha o los productos que producían en otros 2 meses. Cambiarán el empaque de sus productos y luego discutirán los detalles menores. A Feng Yu no le importa dejar que el grupo Beida-Kan se aproveche de él. De todos modos, la marca de Beida-Kan Group será famosa en el futuro. Entonces será más fácil hacer promoción de ventas. Si Feng Yu pudiera obtener una participación en Beida-Kan Group, sus ganancias serán mayores. Pero Feng Yu no esperaba que este Niu Kun fuera tan desvergonzado. No tenían nada que ofrecer a cambio y quieren que Feng Yu comercialice su marca para ellos. ¿Qué agregar la marca y el logotipo de Beida-Kan en toda su publicidad? ¿Se atreven a hacer tales exigencias? Gerente Feng, esto es cooperación. Por supuesto que debes ceder un poco. Niu Kun dijo descaradamente. ¿De verdad? Entonces, ¿qué pueden ofrecer todos a cambio? ¿Me vas a pagar los gastos de publicidad? Si todos están pagando las tarifas de publicidad, aún podemos negociar. ¿Cuánto por las tarifas de publicidad? ¿Es suficiente 1 millón de RMB? Niu Kun mostró un dedo y lo hizo sonar como si fuera una cantidad significativa. Feng Yu lo miró. Maldición. Todos pagaron tanto por una pequeña fábrica sin valor, y cuando se trata de las cosas esenciales, ¿están dispuestos a pagar tan poco? ¿1 millón? Este año, las tarifas de publicidad de CCTV habían aumentado nuevamente. El espacio publicitario superior fue de más de 30 millones de RMB. Las empresas de Feng Yu habían gastado más de 100 millones de RMB solo en espacios publicitarios. Incluso los espacios publicitarios de Taiwan Processed Food Company estaban fuera de las horas pico, también cuesta 6 millones por año. ¿Quieres anunciarte con solo 1 millón? Habíamos gastado algunos millones en publicidad de CCTV. Compartiremos el costo equitativamente. 4 millones de RMB. Todos ustedes también se beneficiarán del marketing de nuestra marca y también deben pagar por ello. Te cobraré 2 millones por esto. No calcularé todos los demás cargos varios. Solo dame 6 millones y se cambiarán todos los envases de todos los productos de Taiwan Processed Food Company. ¿Qué? ¿6 millones? Gerente Feng, ¿está bromeando conmigo? Sé que los espacios publicitarios de CCTV son caros. Pero incluso si hubiera gastado unos pocos millones en la tragamonedas, han pasado más de 6 meses este año. Si promediamos el costo, será menos de 2 millones. Además, ¿qué marketing de la marca necesita 2 millones? Niu Kun gritó. Ok. Le cobraré 2 millones de RMB por publicidad en CCTV. Puedo ceder en esto. Feng Yu dijo generosamente. Hablemos de marketing de marca. Todos ustedes aún no tienen ningún producto y no tienen forma de comercializar su marca. Sin nuestros productos, no todos pueden hacer publicidad. Nuestros productos ya son bien conocidos en el mercado y no cree que es una forma de marketing de su marca al imprimir su marca en el empaque de nuestro producto. Cuando los consumidores compren nuestros productos, conocerán su marca. ¿No se beneficiarán todos de esto? ¿Sabes lo populares que son nuestros productos? Todos ustedes obtendrán una gran ventaja de nosotros. Espere. Gerente Feng. Ya pagué tarifas de publicidad. Debe incluir todos los cargos por marketing. Además, ¿cuándo acepté pagarte 2 millones por publicidad en CC Televisión? Niu Kun se estaba volviendo loco. Fue difícil para él seguir a Feng Yu en esta negociación. Siente que no iba a ninguna parte en esta negociación. Eso es para anuncios de televisión. ¿Cómo puede ser lo mismo que usar nuestra marca para comercializar? ¿Sabes qué es el marketing con productos físicos? Sé que no entiendes de lo que estoy hablando. No sabe cómo hacer negocios en absoluto. No es de extrañar que todas las empresas dependientes del Ministerio de Agricultura lo estén haciendo tan mal. Dijo Feng Yu. Niu Kun respiró hondo varias veces. Miró hacia abajo y criticó el trabajo de un mocoso de unos 20 años.
En el pasado, le enseñaba una lección a este mocoso o simplemente se marchaba. Pero ahora, no podía marcharse. Beidakan. El desarrollo del grupo todavía necesitaba la ayuda de Feng Yu. En Beidakan Group, Niu-kun podría ser reemplazado en cualquier momento. Pero Feng Yu era insustituible. Si caen, entonces el resultado será que él pierda su puesto de gerente general y tal vez incluso su puesto de director de la oficina del Ministerio de Agricultura de Longjiang. Feng Yu seguirá siendo un gran jefe y no le pasará nada. Entonces, ¿puedes decirme cómo obtienes esta cifra? El conocimiento es valioso. ¿Por qué debería decírtelo sin recibir nada a cambio? Puedo decirte directamente. ¿Quieres una colaboración de marca? No hay problema. ¿Quieres que cambiemos el embalaje? También está bien. Dinero. Págame si no, esta cooperación se cancela. Gerente Feng, nuestra negociación anterior va tan bien, ¿cómo resultó de esta manera? Niu-kun intentó cambiar de tema. Pregúntese. Feng Yu respondió. Gerente Feng, ¿podemos discutir esta cooperación desde el principio de nuevo? Por supuesto. Feng Yu sonríe y está de acuerdo. Niu-kun estaba encantado. Cuando estaba a punto de declarar sus condiciones, Feng Yu preguntó. ¿Por dónde empezamos? Comencemos con la colaboración de nuestras marcas. Feng Yu negó con la cabeza. ¿Todavía recuerdas cuál fue tu pregunta antes? ¿Qué pregunta? Niu-kun estaba confundido. La frase antes de que acepte la colaboración de nuestras marcas. No recuerdo lo que dije. Déjame recordarte. Me preguntaste sobre la cooperación de marca. Así es. Le pregunté qué piensa si Beidakan Group y Taiwan Processed Food Company tienen cooperación de marca. Tú dijiste y antes de que Niu-kun pudiera terminar, Feng Yu negó con la cabeza e interrumpió. Me niego. Niu-kun. ¿Qué? ¿No estabas de acuerdo antes? Estamos comenzando nuevamente esta negociación, y si ustedes van a rechazar esta cooperación, ¿cuál es el sentido de la renegociación? Gerente Feng, esto no es lo que dijo antes. Niu-kun estaba entrando en pánico. Eso es antes y es diferente de ahora. La gente cambiará. Gerente Feng, solo dígame sus condiciones. Si puedo aceptar, seguramente estaré de acuerdo. Los productos de Beidakan Group también se entregarán a su empresa para que los venda. También quiere que nuestros productos se vendan bien, ¿verdad? Niu-kun se rindió. No tenía elección. Si la negociación fracasaba, incluso podría perder su trabajo. Feng Yu miró a Niu-kun con satisfacción. Gerente Niu. No hagas que suene así. Somos todos amigos. Todavía podemos cooperar, pero debe ser en mis términos. Niu-kun. Nunca podremos ser amigos solo por esta frase. Capítulo 742. Privilegios especiales. Al final, Niu-kun aceptó las duras condiciones de Feng Yu. No tuvo elección. Como funcionario de alto rango, esta fue la primera vez que sintió que la otra parte lo reprimió en una negociación comercial. Esto nunca había sucedido antes. Feng Yu y Niu-kun solo se habían decidido por los términos principales de esta cooperación. Zhang Ming tendrá que dar seguimiento al resto de los detalles. Después de todo, Zhang Ming era la mejor persona a quien acudir en asuntos relacionados con Taiwan Processed Food Company. Además, Feng Yu fue perezoso para continuar con esta discusión. Los beneficios fueron demasiado escasos para que él desperdiciara su energía en pensar en todo esto. Feng Yu podría ganar una suma significativa de dinero y cumplir con muchos de los planes pronto. Pero antes de esto, tenía algo importante que resolver primero. No importa si era ahora o en el futuro, la identidad de un ciudadano de Hong Kong era más conveniente que la de un ciudadano chino. Por ejemplo, no necesita visas para visitar muchos países. Incluso hubo más beneficios en esta era. En los próximos 5 años, los habitantes de Hong Kong todavía disfrutan de más privilegios en China, en comparación con un estadounidense. Lo que quiere Feng Yu es un pasaporte de Hong Kong. Pero ahora era más difícil para Feng Yu obtener el pasaporte de Hong Kong que para otros. Fue porque Feng Yu tenía demasiados activos. Otros podrían no saber cuánto Feng Yu tenía. Pero debe haber algunos superiores monitoreando a Feng Yu. Feng Yu es un magnate en China, y si migra a Hong Kong y luego desde Hong Kong migra al Reino Unido, estaría llevándose toda su riqueza a otro país. El gobierno chino no quiere que esto suceda. Si Feng Yu tuviera solo 1 millón o varios millones, sería fácil para él migrar a Hong Kong y al gobierno no le importaría. La forma más fácil de migrar era invertir en ese país. Las aprobaciones se otorgarán fácilmente. En esta era, Hong Kong y muchos países dan la bienvenida a este tipo de inmigrantes.
Estos países realmente no se preocupan por la persona. Solo quieren la riqueza de una persona. Incluso antes del renacimiento de Feng Yu, muchos países seguían fomentando la migración mediante inversiones. Esto fue como conseguir inversiones extranjeras para esos países. En la vida anterior de Feng Yu, muchos magnates chinos habían emigrado a otros países. Este fue un gran dolor de cabeza para el gobierno chino. Pero a los principales magnates, los que podían influir en la economía china, no se les permitió emigrar a otros países. Quizás estas personas tampoco quisieron salir de China. Después de todo, habían alcanzado un estatus especial en China. Ahora, Feng Yu estaba en una posición incómoda. Sus planes futuros seguirán centrados en China y no tienen intenciones de cambiar de nacionalidad. Solo quería una identidad para mayor comodidad. Por eso Feng Yu fue a Beijing. Había llamado al director Fan para solicitar una reunión con el puño de hierro Zhou. Era mediodía y cuando Feng Yu se reunió con el puño de hierro Zhou, todavía estaba trabajando. Este hombre había trabajado duro por el país. Por eso Feng Yu realmente respetaba a este hombre. ¿Dices que necesitas verme por algo muy importante? ¿Qué es? Puño de hierro Zhou preguntó mientras se masajeaba el puente de la nariz. Parecía exhausto. Quiero migrar. ¿Qué? ¿Quieres migrar? Fue difícil para el puño de hierro Zhou sorprenderse. Pero lo que dijo Feng Yu lo sorprendió. Feng Yu había donado mucho dinero en China. Debería ser patriota. El puño de hierro Zhou había hablado con Feng Yu en el pasado cuando visitó la fábrica de Songjiang Motors. Hablaron de la importancia de las empresas chinas. ¿Cómo es que Feng Yu quiere migrar ahora? ¿Feng Yu se encontró con algún trato injusto? No puede ser. ¿Quién se atreve a ofender a un magnate como Feng Yu? ¿Fueron algunos funcionarios del gobierno que intentaron hacerse cargo de la compañía de Feng Yu? ¿Por qué? Puño de hierro Zhou preguntó con severidad. No te enojes. No estoy migrando a los ni a ningún país occidental. Quiero migrar a Hong Kong. La razón también es sencilla. Necesito un pasaporte de Hong Kong. Un pasaporte que me permita viajar fácilmente. Esto es más conveniente para mí. Me voy a los Estados Unidos en unos días, y después de eso, necesito ir a Europa, Japón y muchos otros países. El pasaporte chino es realmente inconveniente. Feng Yu respondió con calma. ¿Esa es la razón? Sí. Mis padres todavía están en China. ¿A dónde puedo correr? Solo que no quiero que otras personas piensen que estoy tratando de transferir mis activos fuera de China. De hecho, mis inversiones en el extranjero son más que mis inversiones en China. Creo que todos ustedes tampoco saben sobre esto, ¿verdad? El puño de hierro Zhou miró a Feng Yu con curiosidad. ¿Por qué me estás diciendo esto? Nada. Solo quiero decir que aunque estoy migrando a Hong Kong pasará a formar parte de China en unos años más y sigo siendo chino. Incluso durante 2 años, no quiero que otros me vean como un Hong Kong. Entonces, estoy pensando en pedirte un favor. ¿Me puedes dar una tarjeta? Una tarjeta que me permite quedarme en China de forma permanente. Muchos países tienen tales permisos. Este tipo de tarjeta representa la residencia permanente en ese país, y el titular de la tarjeta está protegido por la ley de ese país. Pero eso no significa que el titular de esta tarjeta sea ciudadano de ese país. Muchos chinos en la vida anterior de Feng Yu tenían tarjetas de residencia estadounidenses o son residentes permanentes de otra nación. Muchos chinos en China sintieron que estas personas ya no eran ciudadanos chinos. Se habían pasado a los enemigos y ahora eran extranjeros. Pero algunas de estas personas todavía eran miembros del Comité Permanente del Congreso Nacional del Pueblo. Estas personas todavía eran ciudadanos chinos, excepto que se les permitió permanecer en otro país. Feng Yu había querido obtener la doble nacionalidad. Pero sabe que China no reconoce la doble ciudadanía. Eso es lo que solo pide para la tarjeta verde de China. El puño de hierro Zhou mira a Feng Yu. Alguien de su edad no debería tener tal madurez. Parece mucho más experimentado que sus compañeros. El puño de hierro Zhou tenía mucha curiosidad por esto. El puño de hierro Zhou había investigado a Feng Yu y sus antecedentes familiares. La familia de Feng Yu era típica y no tenía nada especial. No tenían ninguna conexión con nadie en el extranjero. Feng Yu obtuvo su capital inicial de un oso. Fue ese oso el que ayudó a este joven a crear un imperio empresarial. Lo que fue más impactante fue que solo pudo descubrir parte de los activos de Feng Yu. No sabía que Feng Yu todavía tenía más inversiones en el extranjero.
Si esta persona pudiera trabajar para el gobierno, la economía de China se desarrollaría mucho más rápido. Es una pena que este joven no estuviera interesado. No hay necesidad de ser tan problemático. Puede tener una identidad de Hong Kong y, al mismo tiempo, conservar su identidad nacional china. Eso significa que se le permite tener dos pasaportes legales. ¿A eso significa doble nacionalidad? ¿Estoy recibiendo privilegios especiales? ¿Estás diciendo que se me permite tener dos nacionalidades? Feng Yu preguntó de nuevo. Pronto será un país. Todo es lo mismo. Eres brillante. Espero que contribuya más que donaciones e impuestos a nuestra nación. Puño de Hierro Zu miró a Feng Yu a los ojos. Pero Feng Yu no respondió. No le interesaba la política. No fue porque no conociera la política del gobierno. Pero fue porque era mejor en finanzas y también había demasiadas restricciones para trabajar para el gobierno. No le gusta estar restringido. Si estoy a punto de hacerlo, haré lo mejor que pueda. Soy un ciudadano chino, después de todo. Jajaja, bien dicho. Conseguiré que alguien arregle esto por ti. Recibirá un pasaporte legal de Hong Kong 3 días después. El puño de hierro Zu estaba satisfecho con la respuesta de Feng Yu. El puño de hierro Zu mira la vista trasera de Feng Yu cuando se fue. Era alguien a quien no podía leer. Esta persona apareció en China. Fue esta excelente fortuna. Oh, capítulo 743. ¿Están todos arrepintiéndose ahora? Presidente Kameda, lo siento. Ahora debería dirigirme a usted como presidente Kameda. Presidente Kameda, ninguna compañía de juguetes sexuales ha sido listada antes. Hoy, anunció que Sixth Sense Company cotizará en Nasdaq 3 días después. ¿Es esto cierto? La informó, levantó un micrófono y preguntó. Un grupo de reporteros había rodeado Kameda Masao a la entrada de la compañía Sexto Sentido. Todos querían entrevistarlo. Esto es verdad. Todavía puedes llamarme presidente Kameda. Después de todo, sigo siendo el presidente del Sexto Sentido Kabushiki Kaisa. Kameda Masao sonreía alegremente frente a los reporteros. Cuando Feng Yu le pidió que fuera el presidente de la compañía del Sexto Sentido, se llenó de alegría. Trabajó duro para transformar la anterior marca Black Dragon en una nueva marca Sixth Sense. La popularidad de esta nueva marca había aumentado enormemente. Después de eso, Kameda Masao vio a muchas empresas cotizar incluso cuando no estaban obteniendo ganancias. Después de que esas empresas cotizaran, su valor de mercado aumentó. La inclusión en la lista también fue una excelente manera de promover la empresa y la marca. La empresa también podría recaudar fondos del público para un mayor desarrollo. Entonces, Kameda Masao fue a buscar a Feng Yu para obtener sus opiniones para la lista de Sixth Sense Company. Feng Yu estuvo de acuerdo y ofreció algunas sugerencias cómo hacer que la compañía cotizara en el Nasdaq en lugar de Tokio. Kameda Masao enfrentó algunas dificultades con la aplicación. Pero al final, logró obtener las aprobaciones con los buenos resultados e informes financieros de la empresa. Lo que Kameda Masao no esperaba era que Feng Yu le pidiera que fuera el presidente de la Sixth Sense Company. Sintió que Feng Yu realmente confiaba en él. Kameda Masao nunca había visto u oído a ningún accionista importante en Japón que no quisiera ser el presidente y ofreció este puesto a otros. Feng Yu fue la primera persona que hizo esto. Kameda Masao estaba agradecido con Feng Yu. Si no conocía a Feng Yu, ahora no tendría tanto éxito. Tampoco podría restablecer la familia Kameda. Es posible que la familia Kameda no sea una familia de primer nivel en Japón, no tenga cimientos sólidos ni influencia en la política. Pero la familia Kameda ya no es una familia débil, donde cualquiera puede pasar por encima de ellos. Al menos en su provincia, la familia Kameda se había convertido en una familia respetable. Kameda Masao había aparecido a menudo en los periódicos y la televisión. Mucha gente lo llamó el rey de la industria de los juguetes sexuales e incluso el rey de la industria del porno. Pero a Kameda Masao no le importa. Ahora era un hombre respetable en la clase alta. Feng Yu estuvo de acuerdo con Kameda Masao cuando este último sugirió que los empleados de la empresa compraran las acciones de la empresa. Feng Yu ni siquiera preguntó sobre los detalles y le dijo que hiciera lo que quisiera. Kameda Masao sintió que tenía suerte de conocer a un jefe que confiaba tanto en él. Presidente Kameda, ¿a cuánto ascienden las acciones y cuántas acciones se emitirán? Preguntó un reportero. Emitiremos el 30% de las acciones de la empresa, que son 30 millones de acciones. El precio de la OPI es de 10 US por acción. Respondió Kameda Masao. Muy pronto, alguien calculó las cifras.
Kameda Masao decía que Sixth Sense, una empresa fabricante de juguetes sexuales, valía $1.000 millones. ¡Qué broma! ¿Cómo puede valer tanto una empresa con unos cientos de millones de dólares de deudas? Presidente Kameda, ¿el precio de la OPI está demasiado alto? Escuché que los activos totales de su empresa no eran tan altos. ¿Está fijando un precio superior para las acciones? Kameda Masao echó un vistazo a ese informe. ¿Eres un idiota? ¿Qué empresa no emite sus acciones a precios premium? ¿Me está diciendo que debería vender una acción de 10 USD a 5 USD? ¿Hay algún problema con tu cerebro? Kameda Masao no respondió a esa pregunta. Los otros reporteros inmediatamente dejaron atrás ese informe idiota. Alguien preguntó. Presidente Kameda, ¿por qué eligió que su empresa cotizara en Nasdaq y no en Toico? Nuestro país es muy abierto y los productos de su empresa son muy populares aquí. Mucha gente aquí quiere comprar acciones de su empresa. Pero eligió aparecer en los E. ¿Hay alguna razón para esto? Kameda Masao miró a ese reportero. Hay muchas empresas japonesas que cotizan en Nasdaq. ¿Les ha preguntado por las razones? No estoy seguro de ellos y no quiero saberlo. Solo pregunto en nombre de los japoneses. ¿Por qué no incluyó su empresa en Tokio? Respondió el reportero. Multa. Te diré mis razones. Primero había solicitado ser incluido en la bolsa de valores de Tokio. Pero mi solicitud fue rechazada. La razón que dieron fue que mi empresa no es rentable y el número de accionistas es muy pequeño. Entonces, presento mi solicitud a Nasdaq. Aunque no obtuve la aprobación de inmediato, se mantuvieron en contacto conmigo. La segunda razón es la financiación. Cotizar es recaudar fondos para el crecimiento de la empresa. Nuestra empresa definitivamente elegirá un mercado más próspero. Nuestro mercado financiero de Tokio fue anteriormente el mercado financiero número 1 del mundo. Pero desde la caída del mercado hace unos años, no nos hemos recuperado. No hay compañías como The Sixth Sense Company que se hayan incluido antes. Por eso prefiero un mercado más próspero para estar seguro. Hay más inversores en Estados Unidos. Además, Sixth Sense Company utilizará el dinero de los estadounidenses para desarrollarse, y luego nosotros ganaremos su dinero. ¿No es esto algo bueno? Presidente Kameda, hay rumores de que usted no es el mayor accionista de la empresa. ¿Es esto cierto? Un reportero se apretó al frente y preguntó. La compañía Sixth Sense pertenece a todos nuestros trabajadores. ¿Importa quién es el mayor accionista? También soy el presidente de la empresa y continuaré dirigiéndola como antes. Kameda Masao no respondió directamente a esa pregunta. Feng Yu le había ordenado a Kameda Masao que no mencionara nada sobre él. Presidente Kameda. Ok. Detengámonos por hoy. Todavía necesito tomar mi vuelo. La compañía cotiza en los E. Incluso cuando mi personal está allí para hacer los preparativos, pero no puedo llegar allí el día de la lista, ¿verdad? Por favor, discúlpame. No quiero que los otros pasajeros me esperen. Dos guardaespaldas abrieron un camino entre los reporteros y escoltaron a Kameda Masao hasta un automóvil que esperaba. Los reporteros vieron que Kameda Masao se había ido e inmediatamente se apresuraron a publicar esta noticia. Esta fue la primera empresa fabricante de juguetes sexuales del mundo en ser incluida en la lista. Seguía siendo una empresa japonesa. Esta empresa había enorgullecido a todo el país. De camino al aeropuerto, Kameda Masao nunca deja de sonreír. Nunca antes en su vida había estado rodeado por tantos reporteros. Kameda Masao y Sixth Sense Company estarán en los titulares de todos los medios en Japón durante los próximos días. Kameda Masao se sentía orgullosa de la inclusión en la lista de Sixth Sense Company. Los que lo despreciaban y los que se negaban a invertir en su empresa. ¿Están todos arrepintiéndose ahora? Capítulo 744, Planes futuros. Con la ayuda de Iron Fist Zhu, Feng Yu obtuvo un pasaporte de Hong Kong por la mañana 3 días después. Su pasaporte de China todavía era válido. Después de que Feng Yu obtuvo su pasaporte, se comunicó con la parte estadounidense y luego viajó a Nueva York con algunos de sus empleados de Hong Kong. La última vez que Feng Yu fue a fue para engañar a la empresa Pfizer. Pero esta vez, Feng Yu se quedará en Estados Unidos por un tiempo. La economía estadounidense estaba prosperando en esta era. Aunque el crecimiento no fue superior al 4% y en promedio fue del 3%, seguía siendo alarmante debido a su sólida base. Hubo muchas oportunidades en los Estados Unidos durante esta era. Este fue también el momento en que se desarrolló la industria tecnológica de
Las telecomunicaciones, PC, tecnología, software, etc. reemplazarán a los fabricantes tradicionales estadounidenses como industria primaria. Este viaje, Feng Yu se había dirigido a 3 industrias: PC, software y telecomunicaciones. Estas eran también las industrias que quería introducir en China. Las telecomunicaciones no necesitan más explicaciones. Los buscapersonas serán reemplazados lentamente por teléfonos móviles. Después de 1999, se introdujo la tecnología SMS, que podía gestionar más de 500 SMS por segundo. Esta fue la tecnología que mató a los buscapersonas. El plan de Feng Yu para Aiwa Electronics era introducir la marca Aiwa y la marca Win & Rain de teléfonos móviles antes de 1997. Luego, modificarán la línea de producción de sus fábricas. La producción de buscapersonas se detendrá dentro de los 3 años posteriores a la introducción de los teléfonos móviles en el mercado. Esta decisión desconcertó a mucha gente en Aiwa Electronics. Sintieron que los buscapersonas aún deberían estar en el mercado durante al menos los próximos 10 años. Deberían aumentar sus producciones para satisfacer la demanda. ¿Por qué se están retirando del mercado de buscapersonas tan pronto? Feng Yu les dijo que después de que los teléfonos móviles tengan servicios de SMS, los buscapersonas serán obsoletos. El personal de Aiwa Electronics no cree. Fue porque el sistema de mensajería ahora solo podía procesar un mensaje corto por segundo. Por eso hubo un gran retraso. Los SMS ahora no eran tan convenientes como los buscapersonas. Nadie esperaría que la tecnología SMS se desarrollara tan rápido. En el futuro, podría procesar 16.000 mensajes en un segundo y los SMS eran la función más utilizada por los usuarios de teléfonos móviles. Esto se debe a que los SMS cuestan lo más bajo. Era más o menos lo mismo que los buscapersonas. Feng Yu le dijo a su personal en Aiwa Electronics que se trataba de una orden. No hay lugar para la discusión. Feng Yu era el accionista principal y podía tomar la decisión general siempre que no fuera contra la ley. Puede anular las decisiones tomadas por otros accionistas. Para la industria de las PC, Feng Yu se lo dejará a Lenovo. Lenovo fue bueno controlando sus costos de fabricación. Los impuestos de China a los productos electrónicos importados eran altos y Lenovo comenzará una guerra de precios este año. Querían apoderarse de todo el mercado de China. Pronto, será la era de las PC, ya que el sistema operativo Windows 95 se lanzará pronto. Este sistema operativo fue la razón principal por la que la PC se hizo popular. Fue simple, conveniente, rápido y fácil de usar. Los usuarios solo necesitan hacer clic con el mouse y pueden operarlo. Incluso las personas mayores y los niños pueden operarlo. Microsoft también presentará Internet Explorer. Esto aumenta drásticamente el desarrollo de Internet. Esta fue una gran oportunidad que no se puede perder. Puede ser imposible para Lenovo convertirse en un fabricante de PC de clase mundial ahora, pero no debería ser un problema para ellos controlar el mercado chino. Lenovo había firmado contratos con muchas empresas para suministrar piezas para sus productos de hardware. También producirán los componentes básicos en China. Este año será el pico de PC de China. Feng Yu quiere que Lenovo aproveche esta oportunidad y Liu Chuanzi estuvo de acuerdo. También sintió que este era el momento adecuado para comenzar una guerra de precios. Lenovo en esta vida era diferente de la vida anterior de Feng Yu. En su vida anterior, Lenovo tuvo que cotizar en Hong Kong para recaudar fondos para su desarrollo. En esta vida, Feng Yu había invertido directamente en Lenovo y les había impedido aparecer en la lista. Feng Yu quería que Lenovo esperara unos años más. Incluso si Lenovo apareciera en la lista ahora, tienen que elegir la mejor ubicación para su listado. La mejor opción ahora es Estados Unidos. Independientemente de si es NYSE o el Nasdaq, ambos son mucho mejores que Hong Kong. En la vida anterior de Feng Yu, Lenovo cotizaba en la bolsa de valores de Hong Kong y se eliminó de la lista después de unos años. Feng Yu no quiere que esto vuelva a suceder. La exclusión de la lista afectará la confianza de los inversores. Feng Yu se opone firmemente a que Lenovo aparezca en la lista ahora. No quiere que sus acciones se diluyan ahora. A menos que pueda comprar más acciones internamente y su proporción de su participación en la empresa no se vea afectada, nunca permitirá que la empresa cotice en bolsa. En cuanto al software, Lenovo también está trabajando duro para desarrollar sus productos de software. Feng Yu le hizo algunas sugerencias a Liu Chuanzi. La empresa china número 1 en desarrollo de software, Kingsoft, en la vida anterior de Feng Yu, ya estaba establecida. Había muchos talentos en esta empresa.
Si Lenovo pudiera adquirir Kingsoft, entonces podrán ganar una posición más sólida en el mercado chino. Tendrían software y hardware para ir de la mano. A Liu Chuanzi también le gustan los desarrolladores de Kingsoft. Eran bastante famosos en los círculos de desarrolladores de software. Pero ahora no son los mejores desarrolladores de China. La mejor empresa de software de China en esta era está Rising. Pero era propiedad del gobierno y Feng Yu no sugiere adquirirlos. Liu Chuanzi había querido fusionarse tanto con Rising como con Kingsoft, pero Feng Yu lo detuvo. Rising era una buena empresa, pero si se fusionaban con Lenovo, la estructura accionaria de Lenovo colapsaría. El respaldo de Rising era demasiado poderoso. Eran tan poderosos que podrían apoderarse de Lenovo. Kingsoft fue una mejor elección. También fueron fuertes en el desarrollo de software y no tienen un respaldo sólido. Será fácil para Lenovo hacerse cargo de ellos. Además, Kingsoft fue el más avanzado en lo que respecta al software de idioma chino. En la era actual, ninguna empresa del mundo podría alcanzar a Microsoft en lo que respecta al sistema operativo. Feng Yu tampoco esperaba que sus empresas desarrollaran un sistema operativo que fuera mejor que Win95 ahora. Pero fue crucial para crear una versión china de Win95. Microsoft todavía no tiene sistemas operativos en otros idiomas excepto en inglés. Si solo hubiera una versión en inglés de Win95, entonces será difícil que se introduzca en China. Feng Yu recordó que fue Kingston quien desarrolló el paquete de idioma chino para el sistema operativo Windows en su vida anterior. Pero luego, Kingsoft usó los códigos del sistema de Microsoft y produjo una versión gratuita del sistema operativo. Microsoft los demandó y muchos de sus principales desarrolladores renunciaron después de que Kingsoft perdió. Kingsoft cambió de dirección después de eso y entró en los sistemas de telefonía móvil. Comenzaron Xiaomi y Lei Junio, el ex jefe de Kingsoft, volvió a ser el centro de atención. Feng Yu tiene la intención de replicar el exitoso desarrollo actual de Estados Unidos en China. Quiere permitir que las empresas chinas se hagan cargo y adquieran empresas estadounidenses. Ahora, Feng Yu iba a los Estados Unidos para revisar los negocios allí. Capítulo 745, Desarrollos de Sixth Sense Company. Nasdaq es una bolsa de valores de Nueva York, pero opera de manera diferente a la NYSE. La diferencia más significativa es que Nasdaq utiliza operaciones electrónicas, mientras que la NYSE aún necesitaba pasar por corredores. En sus inicios, Nasdaq era una plataforma para que las pequeñas empresas no cotizadas recaudaran fondos y para que las personas intercambiaran acciones de empresas no cotizadas. También fue el primer mercado de valores electrónico del mundo. Nasdaq creció a un ritmo alarmante. Su sistema de comercio de venta libre no requiere corredores ni distribuidores. Algunas personas incluso sintieron que Nasdaq no era una bolsa de valores real, sino un mercado de valores virtual. Pero el Nasdaq se convertirá en una de las principales bolsas de valores de Estados Unidos. El índice compuesto Nasdaq también se convirtió en un indicador esencial de los mercados de valores. Microsoft y Apple cotizan en el Nasdaq. Por supuesto. El comercio también se puede realizar en NYSE por teléfono o internet. Pero todavía no era tan conveniente como Nasdaq. The Sixth Sense Company cotizará en Nasdaq. Esto se debió a que los requisitos para aparecer en la lista eran los más bajos. Las condiciones eran mucho más bajas que las de NYSE, Tokyo Stock Exchange, London Stock Exchange, etc. Los requisitos para cotizar en Nasdaq eran activos tangibles o físicos por valor de más de $6 millones, ganancias de más de $1 millón antes de impuestos el año anterior, acciones en circulación de más de 1,1 millones de acciones, mínimo de 3 creadores de mercado, cada acción debe tener al menos 5 USD y al menos 400 accionistas. Todas las demás bolsas de valores necesitaron los informes financieros de los últimos 3 años y deben tener más de 2,000 accionistas. Los activos tangibles de la empresa deben valer más de 1,8 millones de dólares, etc. Debido a los menores requisitos de Nasdaq, se cotizaron muchas empresas. La mayoría de las empresas eran pequeñas y medianas empresas y nuevas empresas emergentes. Estas pequeñas empresas pudieron recaudar fondos rápidamente. Nasdaq era como el mercado empresarial de crecimiento de China. The Sixth Sense Company había cumplido los criterios tanto para los activos como para los ingresos. Pero no tenían suficientes accionistas porque solo tenían unos pocos cientos de empleados de larga data. La mayoría de las empresas japonesas tendrán contratos laborales de por vida para sus empleados. Pero estos contratos eran solo principalmente para japoneses, y las empresas rara vez otorgan este contrato a un trabajador extranjero. Esta era una práctica común en las grandes empresas japonesas.
Mientras el empleado no cometiera ningún error grave ni cometiera ningún delito, podría permanecer en la empresa por el resto de su vida. Además, estos empleados obtendrán incrementos salariales en función de su edad. Algunas empresas, como Panasonic, ofrecerán beneficios únicos. Por ejemplo, si un empleado se casa, la empresa le pedirá a la esposa que renuncie y se quede en casa para cuidar de la casa. Al mismo tiempo, el marido recibirá un aumento salarial de aproximadamente el 50% o incluso más. El incremento tendrá que depender del salario anterior de la esposa. En Japón, los salarios de las empleadas eran por lo general aproximadamente la mitad de los empleados masculinos de rango equivalente. Las empresas japonesas cuidaron bien a sus empleados. La Sixth Sense Company tenía más de 5,000 empleados, pero solo unos pocos cientos de ellos recibieron contratos laborales de por vida. Esto se debió a que el resto de su personal procedía de otros países como Europa, Estados Unidos y otras partes de Asia. Kameda Masao no otorgará tales contratos de trabajo a este personal. Si algo sucedía en la empresa y era necesario reducir el personal, Kameda Masao podría simplemente reducir a esos empleados ordinarios. La empresa no tendría que pagar una gran cantidad de tarifas de reducción de personal. Kameda Masao no le dirá a la prensa sobre esto. Si se lo dijera a los medios, los reporteros le preguntarían por qué los otros empleados que no tienen contratos laborales de por vida no pueden comprar las acciones de la empresa. A los demás empleados también se les permitió comprar acciones de la empresa. Pero se limitó al personal directivo medio y superior. Su trato no fue como el de Japón, donde incluso un guardia de seguridad laboral de por vida puede comprar las acciones de Sixth Sense Company. Feng Yu se quedó sin palabras cuando se enteró de esto. Todos ellos estaban empleados en la misma empresa. Puede establecer un año mínimo de servicio como criterio. De esta forma, más personas estarán dispuestas a comprar acciones de la empresa. Pero Kameda Masao explicó que sus empleados en el extranjero eran principalmente vendedores. Todos sabían que las ventas tenían la mayor facturación. No puede simplemente emitirles un contrato a largo plazo solo porque su desempeño es bueno durante los últimos 2 años. A menos que el personal sea el mejor vendedor de la empresa. Pero si el personal es el principal vendedor de la empresa, se le asignará una función de gestión y también podría comprar las acciones de la empresa. Feng Yu no pudo replicar a Kameda Masao, ya que Kameda Masao estaba más familiarizado con la compañía. Incluso cuando se trata de administrar una empresa, Kameda Masao fue mucho mejor que Feng Yu. Feng Yu no utilizó su condición de accionista principal para presionar a Kameda Masao. Dejó que Kameda Masao hiciera lo que quisiera. De todos modos, la compañía del sexto sentido se estaba desarrollando mucho más rápido de lo que esperaba Feng Yu. Ya era el mayor fabricante de juguetes sexuales del mundo. La mayoría de las ganancias de la compañía provienen de sus muñecas sexuales, lencería, vibradores y condones. De los 4 productos, las muñecas sexuales y la lencería ya habían dominado el mercado mundial en términos de participación de mercado y ventas. Las ventas y la participación de mercado de los otros 2 productos también estaban aumentando. Se estaban acercando rápidamente a los líderes mundiales. A medida que los vídeos porno japoneses para adultos se hicieron más populares en los EU y Europa, Kameda Masao cree que las ventas de sus vibradores también aumentarán. El diseño japonés de estos productos es el más avanzado del mundo. Los condones son el último producto de Sixth Sense Company. Aunque las ventas no fueron malas, sus condones aún no eran los mejores en Japón. Actualmente, la marca Okamoto seguía siendo el mejor condón en Japón. Kameda Masao había planeado utilizar el fondo recaudado de esta cotización para invertir en I+D de condones. Su objetivo era vencer a Okamoto en Japón primero y luego ser el principal productor de condones en Asia, seguido por el mundo. Feng Yu nos mostró optimista sobre el objetivo de Kameda Masao. Todavía era un signo de interrogación si podía ganar Okamoto. Incluso si supera a Okamoto, todavía hay muchos grandes fabricantes de condones en el mundo. Pero Feng Yu estuvo de acuerdo en que el mercado de condones aumentará en los próximos años, y es imprescindible que la empresa aumente su escala e invierta más en I+D después de la cotización. Si no fuera porque Feng Yu se lleva parte de las ganancias de Sixth Sense Company, tendrían que depender de esta lista para recaudar fondos. Feng Yu y Kameda Masao estaban muy seguros de esta lista. Esto se debió a que habían contratado los servicios de algunas corredurías importantes como sus creadores de mercado. Capítulo 746.
Espera y verás. Aunque el requisito de Nasdaq era solo 3 creadores de mercado, Feng Yu fue a buscar más de lo requerido. Esto se debe a que cuantos más creadores de mercado haya, habrá más competencia. De esta forma, la brecha entre el precio de oferta y el de venta no será demasiado grande y la comisión se reducirá. Este también fue uno de los costos de aparecer en la lista. Además, esto reducirá el riesgo. Si hubiera muy pocos creadores de mercado, podrían coludirse y aumentar deliberadamente los precios de las acciones, y Feng Yu tendría que pagarles la diferencia o una comisión adicional. Después de eso, los precios de las acciones caerán y Feng Yu quedará en el lado perdedor. Esto había sucedido antes. Esta vez, Feng Yu había conseguido que Barclays, Goldman Sachs, Citibank, Morgan Stanley, Wells Fargo, etc. fueran los creadores de mercado. Todas estas instituciones eran las principales instituciones financieras estadounidenses. Cada uno de ellos pudo vender las acciones de Sixth Sense Company a precios elevados. Feng Yu también descubrió que Citibank tenía grandes esperanzas en la cotización de Sixth Sense Company, y esto le dio confianza. Por eso estaba seguro cuando se puso en contacto con Barclays y Goldman Sachs. Morgan Stanley, Wells Fargo, etc. también fueron instituciones financieras famosas de Estados Unidos. Algunas otras instituciones financieras incluso se acercaron a Feng Yu. Aquellos que se acercaron a Feng Yu no lo fueron porque tenían grandes esperanzas en Sixth Sense Company, o porque habían visto los informes financieros o las propuestas de la compañía. Fue porque escucharon que el mayor accionista de Sixth Sense Company también posee más del 15% de Microsoft. Las acciones de Microsoft de Feng Yu no le fueron vendidas por los fundadores de Microsoft. Se compró en el mercado libre a precios elevados y no tenía derecho a voto. Pero nadie se atreve a despreciarlo. El valor de mercado actual de Microsoft ya era de más de $30.000 millones. Eso significa que los activos de este accionista desconocido de Microsoft superaron los $4.500 millones. Todos los representantes de las instituciones financieras querían conocer a este supermagnate. Cuando Sixth Sense Company estaba buscando creadores de mercado, aprovecharon esta oportunidad para acercarse a Feng Yu. Las instituciones financieras sabían que este supermagnate no debería tener una sola empresa. Debe tener otras empresas. Cuando sus otras empresas cotizaran en bolsa, y pudieran ser sus creadores de mercado, podrían obtener grandes beneficios. Si pudieran colaborar con esta persona en otras áreas, sería mejor. Pero los representantes de estas instituciones financieras no pudieron negociar con Feng Yu. Sintieron que habían mostrado suficiente sinceridad al enviar a su personal de alta dirección. Pero Feng Yu sabía que estas personas no eran quienes tomaban las decisiones finales y no estaban interesadas en hablar con ellas. Si estas instituciones financieras quieren hablar con Feng Yu, entonces deberían enviar a su verdadero responsable de la toma de decisiones. Estas personas solo trabajaban para sus instituciones. Su estatus en su compañía era incluso más bajo que Kameda Masao en Sixth Sense Company. Es posible que puedan tomar algunas decisiones, pero se pueden reemplazar en cualquier momento. Feng Yu siempre quiso hablar con Bill Gates. Después de todo, Feng Yu también era el tercer accionista más grande. Feng Yu y Bill Gates se habían conocido una vez en el pasado. Fue cuando Feng Yu comenzó a adquirir acciones de Microsoft. Feng Yu había comprado acciones de Microsoft independientemente de los precios. Siempre que alguien quiera vender acciones de Microsoft, las comprará sin pensar. Esto se debía a que sabía que los precios de las acciones de Microsoft seguirían subiendo. Eso fue lo que pasó. No importa cuánto pagó Feng Yu por esas acciones, las acciones de Microsoft aún mantuvieron un crecimiento constante. Este año, el aumento será aún más rápido y Microsoft dividirá sus acciones. Esto se debió a que después del lanzamiento de Win 95, las ganancias de Microsoft se dispararon. Aunque todavía no han monopolizado la industria de los sistemas operativos gracias a Apple e IBM, su sistema operativo fue el más fácil de usar. Más importante aún, Microsoft había firmado contratos con muchos fabricantes de PC. Toda su PC se instalará con el software de Microsoft. Feng Yu no venderá sus acciones de Microsoft ahora. Todos sus beneficios y activos líquidos se invirtieron en Microsoft. A medida que aumentan los precios de las acciones de Microsoft, su patrimonio neto también aumenta. Feng Yu nunca se preocupó de que las acciones de Microsoft se hundieran. Incluso si los precios de las acciones cayeron, fue solo por poco tiempo. Los precios se recuperarán muy rápido.
Si observa los precios de sus acciones por meses, descubrirá que las acciones de Microsoft aumentaban constantemente. ¿Hubo otras acciones que crecieron más rápido que Microsoft? Sí. Había mucho. Incluso en Hong Kong y China, hubo más de una compañía que subió más rápidamente que las acciones de Microsoft en el corto plazo. Pero esas acciones solo aumentan por un tiempo, y Feng Yu tuvo que monitorearlas continuamente. Microsoft, por otro lado, no tiene por qué preocuparse. Además, las acciones de Microsoft fueron el capital de Feng Yu para ingresar al mercado estadounidense. Podrá disfrutar de un alto estatus con estas acciones. Con solo obtener los creadores de mercado para Sixth Senses Company podría decirse. Feng Yu solo había dejado escapar algunas noticias, y esos representantes de las instituciones financieras lo creyeron sin siquiera verificar la noticia. Incluso si las noticias sobre Feng Yu fueran falsas, esas instituciones financieras no tenían nada que perder. Como creadores de mercado, todavía era muy rentable. Si las noticias sobre Feng Yu fueron reales, entonces conocerán a un magnate. Podrían obtener más ganancias de Feng Yu. Y Kameda Masao estaba sentada junto a Feng Yu. Estaba muy nervioso. Gerente Feng, ¿cuánto cree que aumentarán nuestras acciones cuando se abra el mercado? ¿Se disparará en más del 10%? Feng Yu puso los ojos en blanco ante Kameda Masao. ¿10%? ¿Está menospreciando a esos creadores de mercado? Las acciones que vendieron nunca habían crecido menos del 13% durante la OPI. Nuestras acciones son emitidas por muchas instituciones financieras. Deberías ser más ambicioso. Con el apoyo de Feng Yu, Kameda Masao preguntó con cautela. ¿15%? Feng Yu negó con la cabeza y Kameda Masao se sintió un poco decepcionado. Había esperado demasiado. Pero el 13% fue lo suficientemente bueno. Feng Yu continuó. ¿Cómo puede ser suficiente el 15%? Antes de que se abra el mercado, los creadores de mercado deberán discutir entre ellos los precios iniciales de las acciones. Calculo que los precios de nuestras acciones subirán al menos un 20% cuando se abra el mercado. Kameda Masao se sorprendió. ¿Cuánto cuesta? ¿Aumento del 20% cuando se abra el mercado? ¿Cómo puede ser esto posible? Solo las empresas de tecnología obtendrán un aumento tan alto durante su OPI. Feng Yu le dio unas palmaditas en la espalda a Kameda Masao. Siempre he convertido lo imposible en posible. Solo espera y verás. Capítulo 747. Se abre el mercado. Kameda Masao vestía un traje elegante. Se había peinado cuidadosamente y estaba en el escenario hablando con los reporteros. Esta era la ceremonia cada vez que se cotizaba una empresa. Un representante de la empresa anunciará los planes futuros de la empresa y sus ganancias previstas. Esto fue para persuadir a más personas a comprar acciones de la empresa. Kameda Masao hablaba en perfecto inglés y Feng Yu estaba de pie en un rincón bebiendo champán. Kameda Masao se conmovió cuando Feng Yu le dijo que subiera al escenario en su nombre. Kameda Masao era muy supersticiosa y vestía una camisa de color verde con una corbata de color verde. También tenía un pañuelo de color verde en el bolsillo de su traje. Muchos de los reporteros también vestían corbatas verdes. Incluso hubo un reportero con un sombrero verde. Feng Yu se quedó sin habla por su vestimenta. No tenía ningún artículo de color verde, pero tampoco vestía nada de color rojo. En el mercado estadounidense, el color verde representa la subida de los precios y el rojo una caída. Feng Yu no esperaba que la gente aquí también fuera tan supersticiosa. Kameda Masao le dijo a Feng Yu que el verde era su color de la suerte y Feng Yu no dijo mucho. Pero en su vida anterior, Feng Yu había visto a representantes de compañías vestidas de rojo de pies a cabeza antes de que su compañía cotizara. A Feng Yu no le importa lo que piensen los demás, pero se sintió mareado al mirarlos. Feng Yu sintió que si los precios de las acciones suben o bajan, no tiene nada que ver con el color de la ropa que usaban. Lo más importante fue el informe financiero y los planes de desarrollo futuros. Incluso si el jefe de la empresa estaba vistiendo su color de la suerte y la empresa no tiene un buen plan de desarrollo o anuncios, las acciones también se hundirán después de que se coticen. Incluso podría ser eliminado de la lista. Kameda Masao era un buen orador. Estaba bien preparado para este discurso de apertura. Incluso agregó algunas bromas en el medio. Después de que Kameda Masao termina su discurso, fue invitado a tocar la campana para anunciar la apertura del mercado. A partir de este año, NISE comenzó a invitar a invitados especiales a tocar la campana de apertura. Nasdaq también copió esta ceremonia.
Los que hicieron sonar la campana en el pasado fueron los gerentes de la bolsa de valores, y no fue nada especial. Pero después de que algunos invitados especiales tocaran la campana, se informará en los periódicos. Esta fue también una forma de marketing. A partir de entonces, muchos jefes sintieron que era un honor hacer sonar la campana de apertura. ¿Quiénes fueron los invitados especiales? Eran los representantes de las empresas que iban a cotizar ese día. Por lo general, eran directores o CEO de la empresa. El invitado especial de la ceremonia de apertura de la campana de Nasdaq de hoy fue Kameda Masao. Como de costumbre, Feng Yu se negó a ser el centro de atención o ser informado en los medios. Kameda Masao se paró frente a la campana. Sintió que este era su mayor logro. Todos los que habían hecho sonar la campana antes que él eran magnates. Hará sonar la campana y será envidiado por otros. Dan. Sonó la campana. Feng Yu también estaba emocionado. Esta fue su primera empresa cotizada en esta vida. No. Esta fue su primera empresa que cotiza en bolsa en sus 2 vidas. Esta empresa no debe defraudarlo. Kameda Masao estaba aturdido y sostenía el martillo. Fue como si el tiempo se hubiera detenido para él. Los aplausos lo devolvieron a sus sentidos y alguien le quitó el martillo de la mano. Kameda Masao respiró hondo y esperó los precios iniciales de las acciones. Hacer sonar la campana solo anuncia la apertura del mercado. No significa que habrá transacciones inmediatamente. Por lo general, se retrasará unos 15 minutos. Cuando algunas grandes empresas cotizaron en bolsa, el retraso fue mayor. Algunos incluso se retrasaron más de 1 hora. ¿Por qué hubo un retraso? Fueron los creadores de mercado quienes establecieron los precios de las acciones. Discutirán y establecerán el precio de apertura. Mucha gente estaba interesada en Sixth Sense Company, ya que era la primera empresa de juguetes sexuales en cotizar y Feng Yu había conseguido que las instituciones financieras de primer nivel fueran sus creadores de mercado para determinar el valor de esta empresa. Pero no había compañía con la que se pudiera comparar Sixth Sense Company. Fueron la primera empresa de este tipo en cotizar. No había ningún benchmark ni ninguna empresa como referencia. Los creadores de mercado solo podían usar el desempeño pasado de la compañía y sus capacidades de ganancias futuras como indicador. Por supuesto, el valor de la marca también jugó un papel importante en sus consideraciones. Pero el mercado estaba interesado en Sixth Sense Company durante una encuesta de mercado antes de la cotización. Todos tenían grandes esperanzas en esta empresa, y por eso Feng Yu confiaba en que los precios de las acciones aumentarían en un 20%. Kameda Masao estaba muy nervioso y siguió hablando con las personas que estaban a su lado. Había querido ir a Feng Yu allí, pero cuando miró a Feng Yu, lo vio negar con la cabeza. Kameda Masao sabía que a Feng Yu no le gusta ser el centro de atención, y siguió charlando con la gente a su lado. Esto fue para distraerse del nerviosismo. Aunque Feng Yu estaba más tranquilo que Kameda Masao, aún no se anunció el precio de apertura de las acciones de su compañía. Y Warren Buffett se puso en contacto con la gente de Goldman Sachs. Tenía una buena relación con la gente de Goldman Sachs. Dijo que quiere comprar todas las acciones de Sixth Sense Company. ¿Quién era Warren Buffett? Él es el dios de la inversión. Si quiere comprar todas las acciones, eso significa que las acciones de esta compañía inevitablemente subirán. Hay varios tipos de empresas que Warren Buffett no invertiría. El primer tipo son las empresas que tienen ganancias increíblemente altas. Todos sentirán curiosidad por el motivo. Si las ganancias son muy altas, eso significa que los dividendos también serán altos. ¿Por qué evitó estas empresas? La respuesta que dio fue que las altas ganancias atraerán a la competencia. Si la empresa no está preparada para nuevos competidores, su participación en el mercado será arrebatada. Los informes financieros de estas empresas solo se ven bien cuando tienen altas ganancias. Pero si sus ganancias caen, entonces no valdrá la pena invertir en esta empresa. Warren Buffett también evitará las empresas de alto riesgo, las empresas que monopolizaron el mercado y las acciones tecnológicas. Sus empresas favoritas son aquellas con perspectivas a largo plazo. El tipo de acciones que Buffett evitó más son las acciones de tecnología. Esto se debe a que no comprende el desarrollo de esas empresas y sus competidores. Por tanto, no sabe cómo evaluar a la empresa. En la vida anterior de Feng Yu, IBM fue la única acción tecnológica que compró. Hoy, Warren Buffett quería comprar Sixth Sense Company, y después de que Goldman Sachs publicara esta noticia, muchas personas tenían más confianza en esta empresa.
Esto también provocó que los creadores de mercado no pudieran decidir el precio de apertura ya que había cada vez más ofertas por las acciones. Después de más de una hora, se publicaron los precios de apertura de las acciones de Sixth Sense Company, capítulo 748, pérdidas 14,86 USD. El precio de apertura de la acción fue un 48,6% más que los precios que establecieron. Kameda Masao estaba encantada, y Feng Yu también estaba asombrado por esto. Ambos no esperaban que el precio de apertura de la acción fuera mucho más alto. Por supuesto. En otros 2 días, habrá una participación de la empresa que se disparará aún más. Los precios de las acciones de esta empresa aumentan varias veces el día en que se cotizan. Era una empresa dedicada a los navegadores web. Estados Unidos tiene actualmente un plan de supercarretera de la información y los precios de las acciones de todas las empresas relacionadas estaban aumentando rápidamente. Esto incluye a Microsoft. El plan de la supercarretera de la información es una autopista que une a todo el mundo mediante un sistema de comunicaciones de alta velocidad. Se componía principalmente de 4 partes. Cable de fibra óptica, PC y servidores, software y recursos de información masivos. Mientras la empresa estuviera relacionada con estas 4 categorías, los precios de las acciones de la empresa subirán desde 1993. Este fue el momento en que Bill Gates se convirtió en multimillonario. En resumen, se trataba de construir una red global. Fue Estados Unidos quien inició este proyecto. Más tarde, Clinton sintió que este era un buen plan y que aumentará la economía, la productividad y, lo que es más importante, puede extender la democracia a otras partes del mundo. Esto fue para encubrir a las personas de diferentes países para que tuvieran su mentalidad y establecer a los EU como el líder mundial. El que propuso este plan fue ascendido a vicepresidente por Clinton y esta propuesta fue implementada. Este fue el comienzo de la era de la información y condujo al surgimiento de muchas empresas en las industrias relacionadas. Esto también creó la burbuja .com en el futuro. Durante los 2 años siguientes, los precios de apertura de las acciones de todas las empresas basadas en Internet cuando cotizaron fueron mucho más altos que los tipos que establecieron. Por supuesto, las acciones de estas empresas también se desplomaron durante la crisis de las .com. Pero Sixth Sense Company no tenía nada que ver con Internet, las comunicaciones y la tecnología, y el precio de sus acciones se disparó un 48,6% cuando se abrió el mercado. Esto fue demasiado impactante. El mes pasado, algunas empresas cotizaron y los precios de sus acciones de apertura fueron más bajos que los precios que establecieron. En comparación con esas empresas, los inversores tenían más confianza en Sixth Sense Company. Kameda Masao solo estaba pensando en cuánto dinero había ganado la empresa. Cuanto mayor sea el valor de mercado de la empresa, más ganarán él y la empresa. A partir del precio de apertura, los precios de las acciones de Sixth Sense Company se duplicarán durante el mes y, para fin de año, podrían ser varias veces más altos. Kameda Masao también posee las acciones de la empresa. Este repentino aumento en el precio de las acciones de la empresa, su patrimonio neto también se había incrementado en varios pliegues. Se había convertido oficialmente en millonario con un patrimonio neto de más de $200 millones. También dirigía una empresa que valía más de 2.000 millones. La compañía de juguetes sexuales número 1 del mundo. Después de esta cotización, Kameda Masao tendrá los fondos para establecer nuevas fábricas, tiendas minoristas y marketing. Kameda Masao pronto se convertirá en el magnate de los juguetes sexuales más famoso del mundo. Ahora, también tiene el fondo para invertir en revistas y películas para adultos e incluso crear un canal para adultos. Siempre había querido ingresar a estas industrias relacionadas para aumentar las ganancias de la empresa. Kameda Masao estaba ansioso por compartir su alegría, y la primera persona que tenía en mente era Feng Yu. En comparación con Kameda Masao y los otros empleados de las alegrías de Sixth Sense Company, Feng Yu estaba frunciendo el ceño. Feng Yu podía sentir que le dolía el corazón. Fue porque había sufrido pérdidas. Grandes pérdidas. Los precios de apertura de las acciones eran muy altos y las acciones seguían subiendo. ¿Por qué Feng Yu sintió que había sufrido pérdidas? Feng Yu ahora se estaba arrepintiendo. No había hecho suficientes preparativos para esta inclusión. Él no sabía eso. La Sixth Sense Company sería tan popular entre los inversores. Si Feng Yu supiera que esto sucedería, habría fijado el precio de sus acciones más alto. Incluso si fijara el precio de las acciones en 15 US, también podría venderlas.
Tanto Feng Yu como Kameda Masao habían consultado a algunos profesionales financieros y llegaron a la conclusión de que el precio de sus acciones debería fijarse entre 8 y 9 dólares. Si Feng Yu no insistiera, los precios de las acciones que establecieron definitivamente serían menos de 10 USD. Pero Feng Yu nunca esperó que el precio de apertura de la acción fuera tan alto. Incluso si vendieran sus acciones a 10 USD, Feng Yu tampoco emitiría tantas acciones. Debería haber emitido un 25% de acciones. ¿Por qué emitió el 30%? Aunque Sixth Sense Company había tomado muchos préstamos para establecer sucursales y fábricas en Estados Unidos y Europa, las deudas de la compañía no eran nada. Incluso con deudas elevadas, Sixth Sense Company puede dividir sus acciones y venderlas al público 2 veces. Después de las ventas iniciales de sus acciones, conocerían los precios y luego emitirían las acciones restantes a una tasa más alta. Podrían recaudar más fondos de esta manera. Muchas empresas habían hecho esto en el pasado. No emitieron muchas acciones durante su OPI. Esperaron hasta que subieron los precios de las acciones y emitieron más acciones al público por segunda y tercera vez. Usaron la excusa de necesitar más fondos. Cada vez que liberen acciones, los principales accionistas tendrán la opción de comprar las acciones a una tasa más baja. Esto equivalía a darles algunas bonificaciones. Esta forma de emitir acciones acumulará más fondos que emitir todas las acciones a la vez. Pero ahora, los inversores se habían llevado esta diferencia. Por eso Feng Yu sintió que había sufrido una pérdida. En su vida anterior, Feng Yu no siguió a ninguna empresa que hubiera utilizado esta estrategia y cometió este error. Para muchas personas, lo que hizo Feng Yu podría no considerarse un error. Pero para Feng Yu, esto fue un grave error ya que había dejado que otros ganaran más dinero con él. Gerente Feng, las acciones de nuestra Sixth Sense Company están subiendo y el precio de nuestras acciones de apertura es mucho más alto de lo que esperábamos. ¿Por qué sigues siendo infeliz? Kameda Masao estaba desconcertado. Todos en la compañía estaban emocionados, pero Feng Yu fruncía el ceño. Algo no estaba bien. Las comisiones otorgadas a los creadores de mercado fueron muy bajas, y los creadores de mercado aún pudieron vender todas sus acciones. Después de deducir su costo, Sixth Sense Company todavía ganaba una gran suma. No importa cómo lo mire Kameda Masao, esta lista fue un éxito. La empresa tendrá un mejor desarrollo y podrá cerrar acuerdos fácilmente después de esta lista. ¿Por qué el gerente Feng seguía frunciendo el ceño? Feng Yu estaba murmurando para sí mismo, calculando sus pérdidas. Cuando Kameda Masao le preguntó, levantó la cabeza y dijo: si hubiéramos emitido acciones menores ahora y fijado los precios más altos, ¿cuánto más obtendríamos? Feng Yu estaba infeliz y no quiere ver a otros sintiéndose mejor que él. Después de escuchar lo que dijo Feng Yu, Kameda Masao ya no estaba emocionado. ¿Habían sufrido grandes pérdidas en este listado? Capítulo 749. Ambiciones Six Sense Company se convirtió en la comidilla de la ciudad después de que se incluyó en la lista. Después de todo, fue el primer fabricante de juguetes sexuales del mundo en ser incluido. Muchos medios informaron sobre esto, y esta fue una promoción gratuita para la empresa. A medida que aumentan los precios de las acciones de Sixth Sense Company, también aumentaron sus ventas. El índice de endeudamiento de la empresa Sixth Sense era muy alto. Fue por préstamos bancarios. Feng Yu había apoyado a Kameda Masao cuando pidió préstamos a los bancos. La economía de Japón todavía estaba en recesión, y este año, las empresas japonesas de electrónica y química se habían metido en problemas. Esto empeora aún más su economía, lo que resulta en un crecimiento negativo. Tomichi Murayama tomó una decisión radical. Redujo las tasas de interés para estimular el crecimiento económico. Era habitual que los países recortaran las tasas de interés para estimular su economía. Pero ningún otro país lo hizo como lo hizo Japón este año. Las tasas de interés de ahorro de Japón habían caído al 0,08% y la gente bromeaba diciendo que tenían que pagar para poner su dinero en los bancos. A medida que cayeran las tasas de ahorro, también se reducirán las tasas activas. Entonces, Kameda Masao fue una lástima que no tomara ningún préstamo de los bancos debido a las bajas tasas de interés. Hizo uso de sus conexiones y obtuvo un préstamo de $400 millones. Desde el tipo de cambio en esta era de 3,6 mil millones de yenes. El tipo de cambio entre USD y yen fue 1,80. Kameda Masao pudo cambiar más USD con el yen que tenía. Todo lo que tenía que hacer era cambiar su yen por USD y podrá obtener ganancias.
Feng Yu también tuvo la tentación de obtener esta ganancia fácil. Llamó a Eitaro Nakajima para obtener un préstamo en USD y el reembolso será en yenes. Le pidió que tomara el préstamo máximo. Incluso si usaran el dinero para invertir en el mercado estadounidense, también obtendrían una gran ganancia. Además, Feng Yu había invertido todo su dinero extra en el mercado estadounidense. La mayor parte de su dinero estaba en Microsoft, e incluso si necesita usar dinero, no venderá sus acciones de Microsoft. ¿Cómo pasará con sus empresas si esto sucediera? Con préstamos bancarios a bajo interés, este problema estará resuelto. Aiwa tampoco era una empresa que cotizaba en bolsa y Feng Yu era el accionista mayoritario. Si necesita usar dinero, simplemente podría transferir esta suma de dinero de los préstamos. Feng Yu ya había sacado la mayor parte del dinero de Aiwa para invertir en el mercado estadounidense, incluidas las acciones de Microsoft. Muchos inversores internacionales habían obtenido préstamos de bancos japoneses durante este periodo. Sus motivos eran los mismos que los de Feng Yu. Usaron los montos del préstamo para invertir en el mercado estadounidense. Esto también estimula el mercado estadounidense. Muchas personas, incluido Feng Yu, sintieron que el mercado estadounidense será optimista este año. Feng Yu había analizado todo tipo de tablas y gráficos. Era casi lo mismo que su vida anterior, excepto por algunas diferencias menores. Con tantos fondos entrando en los mercados de valores de el índice Dow Jones había aumentado de aproximadamente 3.800 a principios de este año a más de 4.000 ahora. Incluso después de que el índice rompiera los 4.000 puntos, seguía subiendo. Feng Yu predice que el índice Dow Jones alcanzará más de 5.000 a finales de año. Será como lo que pasó en su vida anterior. El mercado de valores estadounidense se convertirá en un mercado alcista y formará una burbuja económica. Este período fue posteriormente descrito como un período de exuberancia irracional por los economistas. Lo que Feng Yu quiere hacer es obtener una ganancia sustancial y salir del mercado antes de que estalle la burbuja. Este período fue creado deliberadamente por el presidente Clinton. Cuanto mejor sea la economía de Estados Unidos, mayores serán sus posibilidades de ser reelegido para otro mandato. Por supuesto. En el último año del mandato del presidente Clinton, estalló la burbuja de las .com. Pero su mandato había terminado. Y, una vez finalizada la cotización, Kameda Masao se fue a Europa. Sixth Sense Company estaba construyendo una nueva fábrica y muchas tiendas minoristas en Europa. Quiere supervisar todo personalmente y asegurarse de que nada salga mal. Cualquier error provocará la caída de las acciones de su empresa. Otras empresas aún podrían apoyarse en otras empresas de la misma industria. Si alguna empresa de un sector anuncia beneficios elevados, las acciones de todas las demás empresas de esa industria también subirán. Pero la compañía Sixth Sense no tiene este beneficio, porque no había compañías similares en la lista. Cualquier gran empresa que cotice en bolsa podría convertirse en su indicador de la industria, especialmente el Nasdaq Composite. El Nasdaq Composite era un índice basado en 100 acciones de empresas cotizadas en Nasdaq. El S&P también era un índice que medía el desempeño de 500 grandes empresas. Es un gran honor ser una de las empresas que se utilizará en estos índices. Kameda Masao sintió que Sixth Sense Company debería ser una de las compañías bajo el Nasdaq Composite. Feng Yu también apoyó esto. En el futuro, el Nasdaq Composite incluirá más de 5.000 empresas. ¿Por qué no puede la Sixth Sense Company ser uno de ellos? Si bien Sixth Sense Company no pertenecía al sector tecnológico, financiero o biotecnológico, debería considerarse dentro de la industria manufacturera. ¿Quién dice que la fabricación de muñecas sexuales, condones, silicona y productos de caucho no es propio del sector manufacturero? Incluso si la empresa no entra en la categoría de fabricación, debería poder ingresar al índice. Después de que Sixth Sense Company se haya incluido en la lista, habrá muchas más compañías en la misma industria que se incluirán en la lista. The Sixth Sense Company fue la primera y más grande compañía de juguetes sexuales en cotizar. ¿Por qué no puede representar a la industria? Quizás ningún inversor había esperado que un fabricante de juguetes sexuales fuera una de las empresas del Nasdaq Composite en el futuro. Incluso Feng Yu nunca había pensado en esto. Fue hasta que Kameda Masao le sugirió a Feng Yu, entonces él comienza a esperar esto. Feng Yu sabía que Kameda Masao era muy ambiciosa desde hace mucho tiempo. Alguien dijo una vez que alguien que no era ambicioso no lograría grandes cosas. Todos los hombres famosos registrados en la historia eran ambiciosos.
Ambicioso puede ser político o empresarial. Quienes están en política querrán ser el principal líder del país, y quienes están en los negocios querrán tener éxito y ser bien conocidos. Nadie sin ambición tendrá éxito. Feng Yu se alegró de que Kameda Masao fuera muy ambiciosa. Esto se debe a que trabajará duro para lograr sus sueños y seguir haciendo crecer la compañía Sixth Sense. También seguirá ganando dinero para Feng Yu. El mayor accionista de Sixth Sense Company seguía siendo Feng Yu después de su cotización. Después de emitir el 30% de las acciones de la compañía, las acciones de Feng Yu seguían siendo más del 51%. Todavía posee más de 2/3 de los derechos de voto. Es por eso que Feng Yu no temía que Kameda Masao se hiciera cargo de la empresa. Mientras tenga el control de la Sixth Sense Company, podrá controlar a Kameda Masao. Capítulo 750. Hola, Bill. Hoy fue la primera vez que Feng Yu visitó la sede de Microsoft. Estaba ubicado en Redmond, Washington. Pero gracias a Microsoft, esta pequeña ciudad se había hecho famosa. Feng Yu no estaba familiarizado con este lugar. Esta fue la primera vez que estuvo aquí en sus dos vidas. Microsoft había dividido su tierra en muchas secciones diferentes. Había docenas de edificios de oficinas de 3 a 4 pisos y la oficina de Bill Gates estaba ubicada en el último piso del edificio 34. Feng Yu había llamado a Bill Gates antes de que él llegara, y Bill Gates había estado esperando a Feng Yu. Este julio, anunció el ranking de multimillonarios del mundo y reveló las acciones de Bill Gates en Microsoft. Posee más del 60% de los derechos de voto de Microsoft. Mucha gente sintió que a Microsoft le iría bien y compraron las acciones. Pero solo uno de los amigos de Bill Gates no compró una sola acción de Microsoft. Este amigo suyo también era uno de los multimillonarios más importantes del mundo, Warren Buffett. A Warren Buffett no le gustan las acciones tecnológicas. Creía que Microsoft podría disfrutar de grandes beneficios durante los próximos 10 años, pero no estaba familiarizado con esta industria. Por eso elige no invertir. Otra razón fue que incluso si compraba acciones de Microsoft, Bill Gates no permitiría que Buffett ingresara en la junta directiva. Le preocupaba que Buffett tomara el control de la empresa. Después de todo, esto le había sucedido a la empresa en la que Buffett invirtió. Durante este tiempo, un misterioso magnate había estado adquiriendo acciones de Microsoft. Este misterioso magnate incluso había pagado más que el valor de mercado por las acciones y atrajo la atención de Bill Gates. Bill Gates descubrió que los fondos que compraban las acciones de su empresa eran de Hong Kong. A mediados del año pasado, Bill Gates había conocido a Feng Yu brevemente. Desde su encuentro, estaba interesado en este joven chino. Lo que hizo que Bill Gates se interesara más por este joven magnate chino fueron sus acciones en el mayor fabricante de PC de China. Esto ayudará a Microsoft a entrar en el mercado chino y hacerse con la cuota de mercado. Durante esa breve reunión, conversaron un rato y no se tomaron decisiones. A fines del año pasado, este magnate chino comenzó a vender algunas de sus acciones de Microsoft y Bill Gates se sorprendió. Bill Gates pensó que era porque no le había dado a Feng Yu ninguna respuesta a su cooperación, y Feng Yu estaba enojado, o Feng Yu había encontrado un nuevo socio como Apple o IBM. Si Feng Yu coopera con cualquiera de esas empresas y monopoliza el mercado chino, Microsoft perdería muchas ganancias. Microsoft había analizado el mercado chino. Basado en el rápido crecimiento económico de China, el número de usuarios de PC en China aumentará repentinamente en los próximos 5 años. Si toda la PC utiliza sistemas operativos y software de Microsoft, las ganancias serán enormes. Incluso podría ser más alto que toda América del Norte. La población de China era alta, después de todo. Bill Gates se había puesto en contacto con Feng Yu en ese momento, y Feng Yu le explicó que necesitaba algo de efectivo. Volverá a comprar las acciones de Microsoft. Feng Yu le dijo que todavía estaba interesado en Microsoft. A partir de marzo, Feng Yu comenzó a adquirir acciones de Microsoft nuevamente y aumentó su participación del 13% al 15%. Pero Feng Yu se mantuvo bajo y no reveló su identidad. Muchos medios estaban interesados en saber quién era este tercer accionista más grande de Microsoft. Pero no pudieron obtener ninguna información sobre Feng Yu. Hoy, este misterioso magnate iba a visitar a Bill Gates. Alguien había dicho que a Bill Gates le gusta ser libre, y por eso creó un entorno de trabajo libre y cómodo para sus ingenieros. Alguien también dijo que Bill Gates era una persona codiciosa. Cuando Microsoft recién comenzó, Paul Allen había contribuido más que Bill Gates.
Pero como Paul Allen no tiene familia y la familia de Bill Gates era más rica, Bill Gates logró obtener el 60% de las acciones de la empresa y Paul Allen solo obtuvo el 40%. Hubo algunos rumores de que Bill Gates tenía mal genio. Seguía gritándoles a sus programadores. Esa es la idea más estúpida que he oído. Alguien también afirma que Bill Gates era una persona narcisista. Se había elogiado a sí mismo frente a otros más de una vez, y no permite que nadie cuestione sus decisiones. Pero todos estos rumores no podían negar el hecho de que Bill Gates era un genio. En cuanto a Feng Yu, estaba lleno de respeto por Bill Gates. Sin Bill Gates, no habrá Microsoft. Sin él, la PC e Internet no se desarrollarán tan rápido. Feng Yu se sorprendió cuando entró en la oficina de Bill Gates. Esta oficina era mucho más pequeña de lo que imaginaba. Era del tamaño de otros miembros del personal administrativo y no lo que esperaba Feng Yu. Feng Yu pensó que Bill Gates sería súper espacioso y ocuparía todo el piso del edificio. La configuración de esta oficina parece la oficina de un programador ordinario. Parece que Bill Gates no estaba mintiendo sobre él como jefe de ingenieros de software. Incluso hasta hoy, Bill Gates seguía involucrado en el desarrollo y prueba de su software. Señor Feng, me alegro de verte de nuevo. Bill Gates extendió su mano derecha. Hola Bill. Feng Yu sonrió y le estrechó la mano, pero Bill Gates lo detuvo y le dio un abrazo. Feng, ¿qué piensas de Microsoft? Preguntó Bill Gates. Feng Yu sonríe. Bien. Es mejor de lo que imaginaba. De lo contrario, tampoco adquiriré acciones de Microsoft. Parece que no me equivoco. Los precios de las acciones subieron bastante recientemente. Jajaja. Feng tomó la decisión correcta al mantener nuestras acciones de Microsoft. Bill Gates exclamó con orgullo. Oh, me olvidé de felicitarlo, señor hombre más rico del mundo. Bill Gates sonrió. Esta fue la primera vez que se convirtió en el hombre más rico del mundo y solo tenía 40 años. Esto era algo de lo que debería estar orgulloso. Pero el joven frente a él tenía poco más de 20 años. Si anuncia sus activos, debería ser impactante. Solo las acciones de Microsoft que posee fueron más que suficientes para incluirlo en Forbes. Comparado con este joven, Bill Gates sintió que su logro no era nada. Feng, tengo mucha curiosidad. ¿Por qué rechaza todas las entrevistas? ¿No conoces los beneficios de ser entrevistado por los medios? Creo que si estás dispuesto a presentarte ante los medios, Steve se llenará de alegría. Steve, del que hablaba Bill Gates, era Steve Forbes, director ejecutivo y editor en jefe de Forbes. Por supuesto, también era un amigo cercano de Bill Gates. Feng Yu se rió y negó con la cabeza. No me gusta estar en el centro de atención. Oh, qué pena. Quizás los chinos prefieren ser discretos. Bill Gates se encogió de hombros. Bien, mencionaste que ha llegado el momento de que Microsoft ingrese al mercado chino. ¿Es real? Fin del capítulo.